¿Sobre qué quiere enseñarnos? Sobre lo que dijo quién, quién. Yo quiero enseñar lo que la Gemara trajo como una aparente contradicción de cuando David Amelech se levantaba en la noche. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se levantaba David en la noche? ¿Cuando empezaba la noche o cuando era de medianoche? ¿Se acuerdan? Se supone que se levantaba. Se supone que la Gemara dice qué es lo que pasó. La Gemara dice tres respuestas. ¿Cómo resolver la aparente contradicción que por un lado dice la Torá, no la Torá, el Teilim, Hatzot Laila Akum, en la mitad de la noche, o Kadamti Baneshe, o que me adelanté a la noche, o sea, al comienzo de la noche. ¿Cuál es la tercera? No es la tercera. Esos son los dos psukim, los dos versículos, que en uno aparentemente David Amelech se levantaba en Hatzot, y en el otro que se levantaba cuando comienza la noche. Entonces, ¿cuál es la realidad? Entonces la Gemara dio tres respuestas. La primera respuesta que dio la Gemara es que Bemet David Amelech se levantaba siempre, ¿sí?, entre la noche y entre la medianoche. Sotomeret, que nunca se le pasaba la medianoche. Por eso el pasuk dice, sí, así fue la respuesta. Esa es la respuesta de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya dice, Meolam lo avar alay chatzot laila b'shena. Nunca sucedió que David Amelech se levantaba después de la medianoche, sino que siempre se levantaba antes. O sea, ¿cuánto antes? Depende. A veces se levantaba, a veces dormía 1 horita en la noche, a veces dormía 2 horitas en la noche, pero hay algo que nunca sucedió en la vida de David Amelech. ¿Qué? Nunca después de medianoche. Esa es la primera respuesta. Por eso el pasuk dice que David Amelech se levantaba al comenzar la noche y se levantaba en la medianoche. Ese era básicamente el tiempo que tenía David Amelech para su descanso personal. Y después se levantaba, Torah, Tefilá, Teilim. Muy bien. Esa es la primera respuesta. Rav Zeira dice, no. Hasta la medianoche dormía como un caballito, dormitando. Y antes. ¿Sí? Y cuando llegaba la medianoche, ¿qué pasaba? Se levantaba como un león. ¿Sí? Los leones somos perezositos. ¿Qué? Y no se dormía vigilado. La tercera respuesta de la Gemara es que hasta Hatzot estudiaba Torah y de Hatzot en adelante hasta el amanecer, ¿qué hacía? Tefilá, Teilim, Tefilá, Shirot, Betishbachot, alabanzas, cánticos para Kadosh Baruj Hu. Esas son las tres respuestas. O sea que no dormía. ¿Ah? Según la última, vampirito. ¿Qué? Allá entonces el Rav Kook dice, estas tres respuestas de la Gemara son tres ideas de quién era David Amelech en su tefilá, en su Torah, en su dirección como rey de Am Israel. Y él dice así. Mirad de Hatzot Laila Rishonah, la primera medianoche, o sea, desde que oscurece hasta que se hace Hatzot, es, sí, esto es Enayá de Rav Kook, Uzmana Menucha Beteva, o sea, el horario natural del descanso de una persona. Estamos hablando, acuérdense, en una época donde no había electricidad, no había luz, no había aparatos. Entonces, ¿cuándo la persona se iba a dormir? Cuando se hace de noche. Cuando se hace de noche, llega el horario nocturno, la persona se va a dormir
y ese es su horario de descanso. Entonces, la primera parte de la noche, dice el Rav, es el horario de descanso natural, de descansar. Ve David Amelech alaba shalom, y David Amelech מצד שכל פעולותיו בזמן הפעולה היה רק לצורך ישראל. David Amelech era un hombre que no era un hombre personal. David Amelech no existía para él, David Amelech existía para Am Israel. ¿Sí? David Melech Israel. David Amelech básicamente vio en su vida servir a Am Israel. Y por eso, por cuanto que todas sus peulot, todos sus actos, ayarak letzorech Israel, todo lo que hacía lo hacía para o por Am Israel, al ken bajar la azot leatzmo rak bizman arra'ui lemenuja. Entonces por eso, David Amelech, que, bueno, es ser humano y necesita también un cierto tipo de descanso, él buscó el mejor momento para descansar, para que eso no le perjudique a él seguir sirviendo a Am Israel de la mejor manera. Cuando todos duermen. Bedi. Es la única Y a fe. Entonces por eso, él eligió descansar cuando de cualquier forma todos descansan. Entonces, como todos descansan, no hay que trabajar para nadie porque todos están básicamente en el descanso normal de la gente. Entonces por eso David Amelech eligió que ese es el mejor momento para que también él como persona descanse, a pesar de que todo su ideal y todo su comportamiento es para el bienestar de Am Israel. Muy bien. Pero, y por ese motivo, cuando empezaba él a trabajar para Am Israel, cuando llegaba la medianoche, cuando él ya logró descansar, aquí logró recuperar sus fuerzas, entonces él dejó entonces por eso él dejó su principal abodá, su principal servicio y trabajo para el bienestar de Am Israel después de la medianoche, cuando ya él, a nivel personal, ya había logrado su descanso. Entonces, cuando David Amelech habla de él, a nivel de persona, de lo que él necesita en su descanso, dice, Kadamti Maneshef, me levanté en la noche, ¿sí? Por ese motivo. עכשיו, והנה, החילוקים בין עבודתו לצורך ישראל לבין עבודתו לצורכי עצמו היה בשלושה דרכים. עכשיו, para demostrar la diferencia que hay entre el David Amelech, que lo que hace es para servirse a sí mismo, a sus necesidades personales, y al David Amelech como representante del rey de Am Israel, entonces, dice Rav Kook, eso lo hizo David Amelech de tres formas. Y que esas son las tres respuestas de la Gemara. Vamos a ver. 1. Kviut. Uno es una persona que se entrega por su pueblo. ¿Okay? Entonces, hay cosas que se hacen de forma fija y nunca pueden faltar, nunca se pueden saltear. Eso es algo que tiene que ser todos los días de manera constante. Y hay cosas que son, a veces, ¿cómo se dice? Si se puede, se puede. Y si no se puede, no se puede. Para David Amelech, ¿sí? ¿Qué es lo que nunca puede fallar y qué es lo que a veces sí puede fallar? ¿Lo personal o la necesidad del pueblo? ¿Qué opinan ustedes? El pueblo no puede fallar. Lo que puede fallar, puede fallar en él, que no. Bello. David Amelech dice, bueno, lo que yo necesito para mí, Si se puede. cuando se puede, pero cuando no se puede, no se puede. Pero lo del pueblo, no hay Se tiene que poder. días.
¿sí? Para el pueblo hay que servir todos los días de manera fija. Esa es la primera respuesta de la Gemara. Las necesidades del pueblo de Israel no se pueden interrumpir ni siquiera un solo día. David Amelech sabe que su premisa es servir a Am Israel día tras día, constantemente. Como está escrito en el Pasuk, Lasot Mishpat Avdo, para hacer el juicio de su servidor, Umishpat Amo, y el juicio de su pueblo, Dvar Yom Beyomo, día tras día. David Amelech sabe que su función como servidor de Am Israel no puede fallar, nunca. Mashenkel, no así. Mitzad Avodah Pratit. Lo que no es así cuando es el servicio o su Avodah particular. Eino dome yom echad lechavero, veitachen lipol baze bitul. Entonces, a veces David Amelech, en lo personal, alcanzaba y a veces no alcanzaba. A veces podía y a veces no podía. Lo que nunca fallaba era su servicio a Am Israel. Y por eso, ¿qué dijo la primera respuesta de la Gemara? Cuando David Amelech se levanta en la mitad de la noche o al principio de la noche. Entonces, en la mitad de la noche David Amelech nunca falló. Nunca se le fue Hatzot, Najón, así dijimos. ¿Por qué? Porque ese es el horario que él empieza a servir a Am Israel. En la medianoche, hasta la medianoche, entonces David trataba de levantarse cuando empieza la noche para estudiar, pero no siempre funcionaba. Y a veces descansaba, a veces dormía. Entonces, esa es la primera respuesta a lo que estamos diciendo. ¿Sí? Cuando llega el momento de servir a Am Israel, David Amelech no tiene descuentos, no hay descuentos. Hatzot, hay que levantarse. Se acabó. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que yo tengo que actuar para el bien de Am Israel. Pero en el comienzo de la noche, David Amelech también trataba de estar activo y de estudiar y de etcétera. Pero a veces, no, a veces se tomaba un descanso porque, no sé, estaba muy cansado o porque no podía, estaba muy atareado. Entonces, esa es la diferencia de antes de Hatzot y después de Hatzot. Antes de Hatzot es el tiempo personal. Ahí depende de la situación. Después de Hatzot no hay depende. Para servir a Am Israel se sirve siempre, día tras día, de manera constante. Esa es la primera respuesta. Segunda. ¿Qué dijo la Gemara en la segunda respuesta? Dijo la Gemara que la primera parte de la noche dormía como ¿qué? Como un caballo. Y en la segunda se levantaba como un león. Te dice el Rab, החיזוק שבעבודת הכלל, שם כל מעייניו ולא היו כוחותיו הגופניות מונעים אותו כלל. ובעבודתו הפרטית הדבר תלוי במידות כל יום בשינויו. Entonces dice, otra vez, desde Hatzot en adelante, David Amelech actuaba como un león. Y el león es poderoso y se manifiesta con toda su fuerza. Y por eso no había día que David Amelech, a nivel personal, fallaba desde Hatzot en adelante. En Hatzot, David Amelech se levantaba como un león. No importa qué es lo que hubiera pasado. Desde que anochece hasta la medianoche, ahí las cosas eran más flexibles. Como el caballo, que, bueno, duerme, no duerme, dormita, no dormita, etc. Entonces, esa era la vida de David Amelech a nivel personal hasta la medianoche. Hasta la medianoche, su situación física estaba más endeble. Y dependiendo del día, de acuerdo a cómo hubiera trabajado en ese día, entonces
dormía un poco más, dormía un poco menos, estudiaba más, estudiaba un poco menos. Pero cuando llegaba la medianoche, David Amelech era un león que sale y que empieza a trabajar y que empieza a estudiar Torah y que empieza con su trabajo como león. Esa es la diferencia de la primera parte de la noche, que es como el caballo, y la segunda parte, que es como el león. Y la tercera respuesta, dijo la Gemara, ¿cuál fue? ¿Qué dijo la Gemara? Que hasta la medianoche, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía David Amelech? No. Estudiaba Torah. Nunca dormía. Estudiaba Torah. ¿Y luego qué hacía? Shirot Betish. No, León es la respuesta anterior. No mezclen las respuestas. ¿Sí? Esta es la tercera respuesta. La primera parte de la noche estudiaba Torah. La segunda parte de la noche, ¿qué hacía? Tefila. Shirot Betish Bojot. Alabanzas a Kadosh Baruj Hu. Entonces ahora se los hago la pregunta. ¿Cuál es el principal David Amelech? ¿El que estudia Torah o el que alaba a Hashem? Gam vegam. No Gam Vegam. O una o la otra. ¿Cuál es la principal? Depende de Las la dos, Depende de la hora. No. Al lado de Hashem. Al lado de Hashem. Estudia Torah y después. Al lado de Hashem, porque entonces. Al lado de Hashem tendremos todo. Dime una cosa. Cuando tú hablas de David Amelech, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿El estudiante de la Torah o el cantor y el alabanza de Akadosh Baruj Hu? ¿Quién es? ¿Ah? Yo lo hago con una guitarra eléctrica así, tocando. Porque David alababa. Sí. Cuando se me viene a la cabeza Moshe Rabbeinu, no se me viene a Moshe Rabbeinu alabando a Hashem. Se me viene a la cabeza una persona que está en el estudio de la Torah, en la profundización de la Torah. Pero cuando yo hablo de David Amelech, ¿qué se me viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza el Teilim. ¿Sí? El cantor de Am Israel por excelencia. El cantor de la Kedushá de Am Israel es David Amelech. David Amelech. Kamuban, David Amelech también es Talmid Jajam, también sabe estudiar Torah. Pero David Amelech tenía sus rabanim. ¿Sí? En la Gemara dice que cuando no sabía alguna halajá, iba, se aconsejaba. Entonces vemos que ¿cómo se dice? El fuerte de David Amelech no es tanto el estudio de la Torah en sí mismo. Es Shirot Betishbechot. Entonces, entonces, la boda principal de David Amelech es Shirot Betishbechot. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mismo David Amelech testimonió cuando escribió su Teilim. Entonces, David Amelech cuando cantaba, cuando alababa a Hashem, él se veía como representante de Am Israel. Tomeret, él ahora sentía que su boca es la boca de Am Israel. Pero cuando él estudiaba Torah, él no se veía de esa forma. Él se veía más a nivel, David Amelech ahora está estudiando. Yo como persona particular estoy estudiando Torah. Porque es necesario, hay que estudiar Torah, hay que aprender. ¿Qué? וכל מה שעסק בתורה מצד הכלל, y afirmo toda la Torah que estudiaba David Amelech, que hilo en favor del pueblo, allá que de lejonen a binyan shel Zmirot Israel. Todo eso era como un medio para poder elevar la categoría de sus alabanzas a Hashem. O sea, David Amelech veía que cuando él más estudia Torah, sus alabanzas son de mejor calidad. Son de otra categoría, de otro nivel. ¿Qué? Que de lejonen a binyan shel Zmirot Israel, שזה היה מידתו עבור הכלל. Porque esa era su cualidad para Am Israel. Ser el cantor divino de Akadosh Baruj Hu. Al-Ken. Y por eso, en la primera parte de la noche, que es la, bueno, aquí, de alguna manera la más floja, en ese sentido, ¿sí? Entonces David Amelech dice, la primera parte de la noche yo la entrego para algo que es más personal para mí, que es el estudio de la Torah. Pero cuando llega la medianoche,
y ahí hay que empezar a trabajar para Am Israel. ¿Qué es lo que hago? Zemirot Betishvat. Ahí hago, ¿sí?, la tefilá, el alel, el teilim para Akadosh Baruj Hu. El Yelalpa la acompañaba. Y por eso, cada uno de los amoraim, de los jajamim, ¿sí?, por eso, los tres jajamim quisieron explicar cuál es la diferencia del David Amelech hasta Hatzot con el David Amelech de después de Hatzot. Eran dos David Amelech, no eran el mismo. Uno era particular y el otro era general. Uno era el David Amelech de él y el otro era el David Amelech de Am Israel. שהייתה בזמן המנוחה, שאז היה כל עבודתו עבור עניינו עצמו הפרטי. Entonces la primera parte de la noche es más para él, para su necesidad, para su descanso. Y la segunda parte, que ahí venía la abodah ha'ikarit, que ahí venía el servicio principal, la llama su rak linyan haklal. Y lo único que tenía en la mente en ese momento y en el corazón David Amelech era: yo soy un servidor de Am Israel. Yo soy Melech Israel, no soy David. Entonces podríamos decir David Melech Israel. La primera parte de la noche es David. Y la segunda parte es Melech Israel. Esas son los dos componentes de David. Su particularidad y su generalidad. Y por eso, la primera respuesta de la diferencia que hay entre la primera parte de la noche y la segunda es el punto fijo. ¿Sí? La primera respuesta de la Gemara que dijo: Meolam lo avar alei hatzot haila beshina. A veces me tocaba dormir hasta Hatzot. ¿Por qué? Porque ese era mi horario personal. Entonces, a veces estudiaba, a veces descansaba. Pero cuando llega el horario de servir a Am Israel, no hay descansar, no hay yo para ti, no hay yo particular, entonces no hay descanso. Por lo tanto, llega Hatzot, hay que levantarse, sea lo que sea, para empezar a servir a Am Israel. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta dijo la diferencia que hay entre el caballo y el león. Zotomeret, en la primera parte de la noche, bueno, dormitar un poco más, un poco menos, como el caballo. ¿Por qué? Porque es mi tiempo particular. Pero cuando llega el momento de Hatzot, llegamos al momento de servir a Am Israel. Ahí no se puede ser caballo. Para servir a Am Israel hay que poner el pasuk que puso Benjamin Netanyahu en el Kotel. ¿Sí? ¿Sí? Que nosotros somos Giborim Ka'ari, somos fuertes como el león. Y eso era lo que hacía David Amelech después de Hatzot. Se levantaba como un león. Y la tercera respuesta de la Gemara es que hasta Hatzot David Amelech estudiaba Torah. Pero era un estudio personal, particular. Pero cuando llegaba a Hatzot, David Amelech pasaba de su particularidad del estudio de la Torah a las alabanzas, que esa era su esencia, ¿sí?, de ser el representante de Am Israel para saber cómo alabar a Kadosh Baruj Hu, y por eso fue denominado David Amelech Naim Zemirot Israel, el agradable de los cánticos de Am Israel, y esa era la diferencia entre el David antes de Hatzot y después de Hatzot. Wow, Hazak Baruch. Es que dicen que las 3-4 primeras horas cuando uno se va a acostar son las que realmente necesita para el cuerpo relajarse. Personal. Luego ya a la quinta, sexta hora ya uno se puede despertar y hacer. Muy bien. Top, damos 5 minutos para por lo menos avanzar un poco en la Gemara, porque lo que vimos ahora es lo anterior. Muy bien. ¿Ah? No, el juego de ajedrez. No, hoy es Derech Hashem. Martes. Última noticia. Última noticia. Última noticia es que los rabinos de Somrón
Y todos estos han propuesto a premio Nobel a Netanyahu y ya están para el premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Guerra. Kadima. ¿Quién? Esto es para David también. La pregunta de qué es más importante, el estudio, la tefilá, en este caso es para él, En David Amelech, no para... el estudio de la Torá era una dimensión más particular. ¿Sí? Más particular. Era como para llenar sus pilas, sus energías, mejor, ¿sí? Que les servía, en este caso, yo no quiero decir como un medio, pero sí le ayudaba para su principal función como rey de Israel, que se representa en lo que era el David principal, que era el cantor y el que alaba a Kadosh Baruj Hu. Yo leí un Midrash, Es más importante. El estudio de la Torá siempre es lo más importante, es de mejor. Pero en la posición de David Amelech, para David Amelech, ¿qué era lo más importante? No estudiar Torá. David Amelech no era un Bajur Yeshiva, David Amelech era Melech. La pregunta es, ¿qué hace un Melech? Es como Aarón Cohen. Aarón Cohen tiene que estudiar Torá. Tiene que estudiar Torá. Pero ¿cuál es su función principal? Servir en el Bet HaMikdash. Entonces, cada uno con su función. ¿Sí? Yosef tiene que estudiar Torah también, pero él tiene que ser el mejor ministro de economía del mundo, ¿sí? De acuerdo a la Torah, de acuerdo a la mitzvah, cada uno en su función. Y nada está peleado con nada, todo está conjugado. Claro, pero aparte de eso, te voy a decir, no, es que aparte de eso, precisamente nosotros, me acuerdo, hemos cantado toda la vida. No podemos estudiar, tenemos que trabajar, mantener la familia, todo eso. Pero cantar, eso nunca se nos ha olvidado. Hemos cantado toda la vida, nos reunimos. Ahora, los Hasidim Rishonim que dicen que les daban 3 horas En internet. También no les queda mucho tiempo para estudiar Torah. El cántico. No, la Gemara dice que estudiaban menos Torah, pero la Torah que estudiaban era con más brajá y la sostenían. Por la leja hay que estudiar más. ¿Ah? Hay que cantar más. Música es. No, hombre, el que quiero va a decir un cantante que lo va a decir. David Amelech manifestaba la Torah Cantante. en melodías. Robert, siempre te Esa era su. dicen que está dividido en 5 partes, como el Chumash, ¿no? Entonces, Teilim es también estudio de Torah y también Tefilá. No. Depende. Si tú te pones a estudiar Teilim, estás estudiando Torah. Pero si tú cantas Teilim o haces tefilá, es tefilá, es alabanza, es cántico. Y también tefilá, Rab, cuando hacemos tefilín, también estamos haciendo tefilá, No, ¿verdad? porque viene en la tefiló. Ahora, ¿por qué hay horas que dicen que no se debe leer? Y las cantamos. Según la Kabbalah, hay que abstenerse de estudiar Torah escrita en la noche. Mamá, ¿qué te voy a mamar ahí? ¿Ah? Torah escrita. Por eso. Tú estudias Torah oral. ¿Te falta lo que estudiar Torah oral? Estudia Mishnah, Gemara, Halajá, muchas cosas. Ese era oral. No Mikra. O sea, No me crea. ¿Cumplía todo el Tanaj? Pues tú. ¿Qué? Sí. Pero según la Kabbalah, según la Halajá Pshuta, no hay un impedimento. Pero según la Kabbalah, el que es medio mekubal o cabalista, mejor. Por aquí, si tú me preguntas a mí, mira, yo ahora estoy en mi casa y lo único que tengo es un Humash, nada más, es lo único que tengo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es preferible, Raf? ¿Que ahora vea mi celular, todas las LD que me mandaron, o que lea la Parsha? Lee la Parsha, por favor. Y si es cantada, Todo, mejor no ofend. y si es cantada, Derech Hashem. si es Derech cantada, Hashem. mejor. ¿Verdad? ¿Eh? Y si el canta mejor toda la vida. Derech Hashem.